Bueno, ya vamos llegando a la tercera parte del podcast. Que Dios les bendiga. Tercer capítulo dedicado a los esenios. Los esenios se dice que viene del griego osa, de esinoi. Realmente es una palabra de origen griego. Como ya les había explicado en podcasts anteriores, los esenios eran un movimiento judío que se había establecido en el siglo II antes de Cristo tras la revuelta macabea. La revuelta macabea no es la revuelta de los celotes, sirvió como precursora para ello. Pero realmente la revuelta macabea lo que hace es agitar los ánimos. Aunque otras fuentes los datan desde el siglo I y está documentado. Se dice que los antecedentes inmediatos de este movimiento podría haber sido el movimiento hasideo de la época de la dominación seleucida, entre el 197 y el 142 a.C. La palabra esenio realmente se ha tratado de buscarle una traducción correcta y realmente podría ser algo como santos, como piadosos, también parecidos a los saduceos. Pero realmente es una mezcla entre santo, asceta, bendito, piadoso. Se toma del Hasidei, en arameo es Ese, pues sé, y los escritos árabes se refieren a ellos como Magaritas. Creo que es lo mejor. La mejor denominación se la dan los árabes. Magaritas, que significa los que son de las cuevas. Los esenios van a jugar en la vida de la iglesia actual, de nuestra iglesia católica, un papel fundamental, porque son realmente los primeros que dan forma a lo que luego se llamó el monaquismo. El monaquismo, la creación de monasterios, la vida del monje, la vida en solitario y la vida eremítica y cenobítica. Durante mucho tiempo, solo hace referencia de ellos Plinio el Viejo. Pero no solo Plinio el Viejo, después viene mucho. Flavio Josefo escribe de ellos, Filón, Dion Crisóstomo, Hipólito de Ostia, Epifanio de Constancia. Pero para algunos, los esenios siempre eran un grupo ascético. Porque vivían aislados en comunidades separadas. No se sabe de los esenios como un grupo al estilo saduceo, fariseo, que estaban siempre buscando plazas y puestos importantes. Los esenios, esto al parecer, no lo practicaban con demasiada frecuencia, porque vivían en las cuevas, en comunidades que ellos mismos hacían, muy separadas. La mayoría de los varios llegó a contar con varios miles de miembros y era considerado una secta, fíjense. Siempre vivían en los pueblos y ciudades, y una importantísima comunidad esenia vivía en Jerusalén. Pero no vivían en el Jerusalén céntrico, sino que en una de las murallas se encuentra la puerta de los esenios, por lo cual quiere decir que ellos vivían muy pegados a las murallas, casi una vida eremítica. Esta puerta, déjeme decirle que se llama así, Puerta de los Esenios, y los arqueólogos la han podido encontrar. Cuando se produce la revuelta macabea del 166 al 159 a.C., los esenios apoyan esa revuelta. Ahora, no comparten cómo finalizó. Recuerdan que finalizó en una odisea, podríamos decir. Pero apoyaron la revuelta de los macabeos. Y apoyar significaba también participar hasta cierto grado. Después trataron de retirarse. No, los esenios no tenían nada que ver. Sí tenían que ver, si tuvieron un grado importante en la revuelta. Ahora, al final no les gustó cómo quedó la situación y se retiraron. ¿Hacia dónde se retiran? Al desierto, supuestamente a preparar los caminos del Señor. Y digo supuestamente porque realmente pudieron haberse retirado debido a que los mismos partidos políticos, fariseos y saduceos, ya no veían a los esenios como ese grupo que les apoyaba, sino como algo sectario, algo místico, algo que no era político.
Y como a los saduceos no les importaba a nadie que no tenía dinero y a los fariseos no les interesaba a nadie que llevara la ley, que no llevara la ley, pues desaparecen y van a vivir al desierto, a preparar el camino del Señor. Hay un líder que ellos mencionan mucho que es el maestro de justicia. Hoy por hoy ese maestro de justicia se ha especulado con muchos personajes históricos, pero realmente no hay una verdad sobre esto. ¿Por qué les digo que ellos son precursores de la vida monástica? Porque fíjense, si alguien deseaba ser miembro de la comunidad Yahat, que era la comunidad de estos esenios, la comunidad que formaban, y aquí van a ver los puntos de encuentro con el monaquismo posterior, era que debía ser una persona instruida. Después que se instruía, se aceptaba. Después que terminaba el periodo de instrucción, se presentaba un examen, se aceptaba. Y luego tenía que pasar por 2 años de prueba para ingresar definitivamente a la comunidad. Muchas órdenes religiosas tienen 2 años de noviciado. Por eso es que le digo, lo primero que se tiene es la instrucción. Hoy se necesita para entrar a un convento un nivel de instrucción o a un monasterio. Luego el abad, la abadesa, los acepta y después hacen el postulantado o noviciado, que casi siempre es de 2 o 3 años. Y los esenios lo hacían igual. Por eso digo que son precursores del movimiento monástico. Luego de esos 2 años se hacía el juramento y entraban ya en la comunidad. Se les exigía una vida completamente ascética, dedicada al estudio de la ley, mucha humildad, mucha disciplina. Fíjense cuántos puntos de encuentro tienen con el monaquismo. Ya este juramento, que vendría siendo lo que hoy llamamos dentro de los monasterios los votos perpetuos, no se volvían a jurar, porque ya por una obligación estaban obligados a decir siempre la verdad. Por una obligación, ellos debían decir siempre la verdad, no podían mentir. Los bienes que tenían pasaban a ser, una parte era de toda la comunidad, al igual que todo lo que recogían, como hoy los monasterios, la vida cenobítica, igual que los frutos del trabajo personal. Todo esto era por entero a disposición de todos los hermanos, de todos los miembros de la comunidad. Mis bienes pasan a ser no míos, sino de mi comunidad, y distribuidos según las necesidades de cada cual. Ahora, de ahí se dejaba una parte para auxiliar a quienes, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a las mujeres solteras, a las señoras, a las ancianas, a los desempleados, a los mendigos, los forasteros, a los esclavos fugitivos. Le pagaban incluso a veces el rescate. Y estas personas, lo más curioso es que no eran parte de la comunidad. Había una parte que quedaba para la comunidad y la otra era para la vida, vamos a decir, seglar, para los que no eran miembros de la comunidad. O sea que eran unas personas que se dedicaban también a actos piadosos. Por eso es que cuando ustedes quieran buscar hacia dónde se remonta el monaquismo, la vida del monje, la vida del eremita, vayan a los esenios, porque de ahí van a aprender, pueden extraer todo cuanto hoy se vive. También había la ley de la observancia, que era un código de disciplina en la base de la corrección fraterna mutua. La corrección fraterna mutua era algo que hoy en los monasterios ya no está, pero antes se llamaba capítulo, de yo acuso a fulano de haberme hecho esto, yo me acuso a mí mismo, y se dirimían los problemas dentro y se sigue haciendo igual. Ya ahora no tanto, ya ahora se han puesto nuevas leyes. Creo que esta ley antigua debería seguirse empleando, porque entre los hermanos en un monasterio, miren, se los digo yo, en un monasterio, cuando hay tantas personas sin hablarse y todo funciona como el universo en silencio, no se crean que no hay roces. Me le mandaron a limpiar a mí y a otro hermano un salón y yo he limpiado más que él. Y él ha estado
de holgazán. Sin hablarnos, ya sabemos que cuando nos vuelvan a poner trabajo no lo vamos a hacer a gusto. O al final se terminará hablando y discutiendo, porque lo que se guarda mucho tiempo dentro al final sale hacia afuera como una explosión, ¿cierto? Es como las famosas ollas a presión, que si le apretamos, la válvula explota. Pues lo mismo sucede en los monasterios. Entonces ellos creían en esa corrección fraterna ya desde el tiempo de los esenios. Y el monacato llegó un momento en que en un capítulo se estudiaba la vida de los hermanos y todos ellos se corregían unos a los otros. Hoy eso sería imposible, porque cada cual tiene sus pasiones. Entonces había que acusar. Yo acuso a esta persona y él me acusa a mí. Yo mismo me acuso y se reprendía mediante el trato fraterno, como quien reprende a un hermano. En la vida monacal es muy bonita, porque en teoría, recuerden que hay 4 realidades teológicas. Miren, el todo es superior a la parte. Para tú vivir en un monasterio, vivir una vida monástica, y recuerden que este patriarcado nace de una vida monástica. Hay 4 verdades teológicas que si no las llevas a cabo, Señor, le fracasa a usted el proyecto en el que se meta. Y quiero que graben esto y guarden estas palabras. Miren, la primera realidad es que el todo siempre ha sido superior a la parte. El todo ha sido superior a la parte. Si todos no estamos unidos, entonces no seremos un todo, seremos una parte y por tanto seremos menos fuertes. Por tanto, la primera ley teológica es que el todo es superior a la parte. La segunda ley teológica es que la unidad es superior al conflicto. Que la unidad es superior al conflicto. Fíjense, la unidad superior al conflicto. Si no hay unidad, hay conflicto. La tercera, que el tiempo siempre ha sido superior al espacio. Y la cuarta es que la realidad siempre fue superior a la idea. Entonces esta idea de corrección mutua se ve muy bien desde fuera, pero cuando se vive dentro es un pesar realmente. Como idea es bonito que entre los hermanos nos corrijamos, pero realmente desde fuera, desde dentro, cuando estás dentro, no funciona como las personas lo creen. Por demás, déjenme decirles, ya habiendo visto las 4 leyes teológicas o las 4 verdades teológicas, déjenme decirles que estas personas no aceptaban a la mujer en su comunidad. ¿Pero por qué no la aceptaban? Y muchos han dicho porque eran machistas. No, es porque estos hombres practicaban el celibato toda su vida. Imagínense en un monasterio. Miren, yo les explico. Ningún deseo de la carne es inherente a unos pocos. El deseo de la carne creo que es en algún momento de la vida nos toca a todos. Entonces imagínense que estamos tantos hombres juntos en un monasterio. Cada uno lleva su vida bien. El que no, bueno, pues siempre existió la homosexualidad dentro de los conventos y dentro de los monasterios. No es algo que se publica, que se dice a viva voz, pero realmente un 15% de los romances se producen dentro de la clausura. Esto no es algo malo, ¿eh? Yo creo que la persona llega un momento que realmente cuando uno está muy solo, llega el momento en que cualquier compañía es grata. Y esa gratificación con el hermano, en el hablar, en el día a día, lleva indiscutiblemente al amor. También dentro de este 15% están los depravados, que nuestra norma, nuestro código, nuestras leyes siempre dicen, si entre 2 hermanos surge algo dentro de la ley monástica, dentro del monasterio, pues estos hermanos tienen que irse. ¿Por qué tienen que irse? Porque no vamos a romper la tranquilidad a los que están allí, que no tienen el deseo. En un monasterio puedo tener 6 hermanos de 50, 60 años, ya por lo general a esa edad el deseo mengua, llevan a 2 hermanos o 3, uno tiene 20, el otro tiene 25, se enamoran, pues los hermanos no están para vivir el romance de otro, estamos para rezar, estamos para glorificar, estamos para vivir una vida contemplativa, no para ser chaperones. Entonces salen, pero no salen por el acto que cometen, no salen expulsados. Se les dice que escojan otro
tipo de vida que no sea contemplativa, que sea operaria. O sea, los dos pueden trabajar en un hospital, como no, pueden hacerlo, pero ya en la vida contemplativa, no. Y estos hombres tenían el celibato toda su vida. Sin embargo, Flavio Josefo habla que ellos sí permitían el matrimonio entre miembros, o sea, sí podían casarse con mujeres, etc. No era la única forma que se podía decir a voz populi, un hombre y una mujer casarse. Flavio Josefo habla de esto. También entre las normas de Qumran se reconoce claramente que hay una opción de que ellos se podían casar, pero exige monogamia estricta incluso para los reyes. Ellos lo que proclamaban era: el hombre debe ser célibe. El hombre debe ser célibe toda su vida, no con interrupciones, célibe toda su vida. Ahora, usted no puede ser célibe, pues cásese. Pero cuando usted se case, nada más que puede tener una sola mujer. ¿Ah? Norma estricta. Incluso así lo proclamaban a los reyes, que en aquellos tiempos tenían un harén. O sea, era una vida realmente, la vida que llevan hoy los monásticos. No vamos a escapar de esto. Admiraban la interpretación última de la ley que había sido revelada a su fundador, que ellos le llamaban el maestro de justicia. Se especula, gracias a los manuscritos del Mar Muerto, actuó hacia el 150 a.C., se habría opuesto al sumo sacerdote Jonatán, hermano de Judas Macabeo, al considerar que había abandonado la fidelidad a Dios. Los seguidores de este hombre marchan a Qumran y Qumran toma el nombre de Damasco. Por tanto, es muy interesante. La arqueología muestra que la ocupación de Qumran fue intensa desde el 103 al 76 a.C. durante el reinado de Aristóbulo I y Alejandro Janeo, quienes persiguieron, como bien ustedes saben, a todos los que se le oponían. Ahora bien, los esenios no estaban solamente en Qumran, como muchos piensan. Ya les hablé de la puerta de los esenios que estaban en Jerusalén, o sea, no solo estaban en Qumran. En el siglo I, ya en Jerusalén, había un barrio que era de los esenios, que llegaba a la muralla donde está la puerta que yo les explicaba. Y muchos esenios, Flavio Josefo calcula que más de 4.000 vivían en las ciudades. Ahora, de una forma particular. Una forma pacifista, en comunidad de bienes, manifestando su doctrina. Era como un campo. Digámoslo así, era como un campo, un monasterio. Realmente era un monasterio, señores. Los esenios son monásticos. Según Flavio Josefo, parte de los esenios no se casaban. Otros dicen que sí, eso se los he comentado. Ahora, entre estos últimos estaban los de Qumran. Sin embargo, los de Qumran tenían otra ley, otras reglas, porque tenían que casarse a los 20 años. A los 20 años ya tenía que casarse. Por eso es que Cristo se dice que tuvo que ver con los esenios, pero realmente no, porque Cristo no se casa. Por lo menos los evangelios no lo recogen. La comunidad, como ustedes saben, se autosostenía, como mismo sucede hoy con trabajos agrícolas. Hoy las monjitas y los monjes se sostienen con su esfuerzo, con su propio esfuerzo. Habían depósitos de agua. Algunos han supuesto que eran como los terapeutas y que no comían carne. Esto no está probado, señores. Que eran vegetarianos, no se probó. Que eran veganos, no se pudo probar. Porque se decía que habían tomado la terapéutica egipcia de comer solo verduras. No está probado. Son cosas que se han puesto. Por eso dice la gente: yo soy esenio. Yo soy como los esenios. Yo no como carne. No, los esenios no se sabe si comían o no comían carne, pero parecía que sí. Parece ser que sí. Llegamos al momento de Judas, que se decía que había sido parte de los esenios, aunque Judas realmente fue un celote. Nos tocará en la parte de los celotes, pero ahora vamos a analizar a Jesús de Nazaret y a Juan el Bautista dentro de la comunidad de los esenios por la relación que se dice que tuvieron con los esenios. Miren, para Juan el Bautista y para Jesús de Nazaret no era nada extraño haberse rodeado de los esenios, porque la vida que proclamaban ambos tenía muchos puntos de encuentro con los esenios y no hacía falta ser esenio para
verlos es como nosotros que vemos en la calle los monjes y no nos hace falta ser monjes para ser buenos cristianos. ¿Qué sucede? En los manuscritos de Qumrán hay muchos puntos de contacto con los mensajes cristianos. Ahora, cuando Juan el Bautista ya estaba haciendo su obra, la comunidad que los rodea son los esenios. Por eso es que incluso Renan, el escritor, llegó a escribir que el cristianismo fue en gran medida el esenismo triunfante. Entonces, realmente no es extraño que Cristo y Juan el Bautista hubiesen tenido contacto con esta comunidad. Ahora, hay también partes que lo niegan, como cuando Cristo va a la fiesta de la dedicación o Hanukkah. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiese sido esenio, no podía ir a la festividad de la dedicación o Hanukkah. ¿Por qué? Porque los esenios consideraban esta festividad ilegal. Sin embargo, Jesús ya estaba en Jerusalén 2 meses antes cuando se hace el Tanaj. O sea, cuando no estaba ordenada por el Tanaj, y Cristo ya estaba 2 meses antes cuando había ido a la fiesta de las tiendas, que se dice en Juan 7. Por lo cual, lo que más se puede decir de Cristo, Juan el Bautista y los esenios es que si bien Cristo pudo haber tenido contacto con esta comunidad, haberlos estudiado, observado, conocido, porque claro que eran conocidos, no era un practicante del todo incluido en la comunidad. Porque va a las fiestas. Y lo que no está en el Tanaj, que es donde están las festividades obligatorias, y la fiesta de la dedicación no está en el Tanaj, pues no parece que Cristo fuese un esenio. Los esenios no cumplían un pedacito de la ley. No eran ascetas a la mitad, no, eran ascetas completamente. Lo que decía el Tanaj se hacía, lo que no estaba no se hacía. O sea, Cristo no pudo haber ido a la fiesta de la dedicación si hubiese sido miembro de la comunidad. No podía saltarse esa norma. Es como hoy una monja de clausura que usted vea que va a una fiesta popular en la calle. O sea, usted va a decir, pero ¿y esta monja de dónde se escapó? Por tanto, esto desmonta un poco que Cristo fuese miembro de la comunidad, pero no que los desconociera. Se sabe por los evangelios sinópticos que es posible que haya celebrado la Pascua. Sin embargo, fíjense, la Pascua sí es algo interesante aquí. Porque los evangelios sinópticos dicen que la Pascua que celebró Jesús era por el calendario seguido en Qumrán por los esenios. Y esto está en los evangelios sinópticos realmente. La última cena fue una celebración de Pascua, dice Mateo. Marcos y Lucas también lo dicen. La unción en Betania ocurre 2 días antes de la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Esto lo dice Marcos. Pero el evangelio de Juan, que dice que la unción de Betania se hace 6 días antes de la Pascua. Y Jesús muere el día anterior a la Pascua oficial. Por tanto, hay lo que diría qué tipo de Pascua celebró Jesús sería la unción en Betania. Si ocurre 2 días antes, Cristo muere en la Pascua de los esenios. Si Cristo es ungido 6 días antes, como dice Juan, muere en la Pascua oficial, el día anterior. La muerte de Cristo es muy extraña desde el punto de vista que hoy los estudiosos, incluso los judíos, se han dado la fecha de Cristo que muere entre el 3 y el 5 de abril. Esa es la fecha oficial de su muerte en la cruz. Muchos judíos con los que yo he podido hablar, de historiadores, me han dicho, lo que ocurrió, lo crucifican un viernes. Era muy extraño que fuese en la Pascua oficial de los judíos. Se hubiese esperado un poco más y no hubiesen ellos, en el medio de una festividad, no hubieran aprovechado para cometer este acto de sangre. Pero también tenemos que recordar que a Cristo no lo llevan los fariseos, ni lo lleva Roma, lo llevan los saduceos, que recuerden que era una vida
un poco licenciosa. Eran judíos por ser judíos. Ellos decían que realmente ellos estaban bendecidos por Dios porque Dios les daba riqueza. Y con la riqueza eso significaba que eran gente buena. Y como además del lado de allá, de la muerte, no había nada, pues les daba lo mismo crucificar a Cristo cuando fuese. Se respetaba Shabbat, pero les daba lo mismo crucificar porque de por sí crucificaron a muchos. O sea, los saduceos, recuerden que venía a Roma y decía, pueden matar, maten. Pueden hacer, hagan. Y a ellos no les importaba. Realmente, ¿qué ven en Cristo? Que va a perder. Si Cristo se revela, una rebelión parecida a la de los celotes, a la de los macabeos, dicen, vamos a perder dinero, mejor mátenlo. Y no importaría la fecha. Pero esto todavía está en discusión. Y yo siempre, cuando está esta discusión, digo, si fue en la Pascua de los esenios, pues entonces era esenio y conjugaría muy bien todos los hechos de llevarlo a Sanedrín en la noche, porque ese es un juicio sin legalidad, ¿por qué se escoge? ¿Por qué hay tanta naturalidad y se desprecia un poco la Pascua en la muerte de Jesús? Sin embargo, a esto yo también he refutado. Si se hace 6 días antes y es la Pascua oficial, lo ungen en Betania 6 días antes de la Pascua oficial, pues tampoco cambia la historia y sería normal que hubiesen ellos hecho juicio de noche, un juicio mal hecho, un juicio con tortura, porque eran saduceos, no les importaba el más allá, no les importaba nada. Y cuando no te importa nada, lo que te importa es tu dinero, señor, usted mata a la hora que quiera matar. Esta es la realidad. Yo le digo para que ustedes tengan estos análisis, porque cuando leen la Pasión, los mismos judíos a veces han dicho, es que estos sucesos no pudieron haber ocurrido en la Pascua. Porque la Pascua se guarda de esta forma, las personas están buscando esto, no se hacen hechos de sangre, no se molestaría al gobernador de Roma, no se molestaría a Pilato, no se molestaría a tanta gente que celebrando una fecha de Pascua cuando se podía matar después y Cristo no se iba a escapar. Estaba ahí ya. Entonces queda en un limbo si fue en la Pascua de los judíos, si fue en la Pascua de los esenios o si fue una Pascua que él mismo hizo, que él mismo creó. Y lo segundo es que puede ser, cuando ustedes les digan, no, es que es poco probable que los judíos hayan hecho esto así de viernes para sábado, lo hubieran crucificado mucho antes, ustedes siempre digan, recuerden que Cristo fue crucificado por los saduceos, que ni les importaba nada, porque tenían una forma de creencia bastante disoluta. Solo creían en el dinero y en el poder. Por tanto, no les interesaría crucificarlo viernes, sábado, domingo, lunes, sábado lo guardarían, pero no tendrían tantos requerimientos como si los fariseos. Ahora, la Biblia no menciona realmente el término esenio. No hay una fuente histórica en hebreo o arameo que designe a alguna comunidad con este nombre griego de esenios. Los rollos de Qumran usan designaciones como comunidad de los santos, congregación de los pobres, asamblea de los numerosos. Déjenme decirles que los esenios fueron estudiados en el siglo XIX y los popularizan. Quienes sacan a los esenios a la palestra pública fue Allan Kardec, que nació en 1804 y murió en 1869, y la teósofa Madame Blavatsky, que vivió entre 1831 y 1891, pero realmente los esenios ya se han ido degenerando a partir de estas personas, de Allan Kardec y de la Blavatsky. ¿Por qué? Porque se realizaron estudios y se divulgan entre el año 1995 y 2009. Participaron grandes profesores científicos, Norman Gore, Rachel Elliot, o sea, y lo que nos dicen es que los escritos parecen haber sido no escritos por los esenios, sino por saduceos. Miren ustedes qué cosa. Los escritos parecen que no son por mano esenia, sino por saduceos, cuando tuvieron que ser, que fueron expulsados. De tal forma que lo que sabemos de los esenios lo sabemos por Qumran, por las cosas del Mar Muerto, pero ellos no escribieron como tal algo. Lo sabemos por Flavio Josefo, por todos los historiadores que sí hablaron de ellos, sobre todo, ya les digo, Flavio Josefo, que es historiador y paparazzo, y ellos no escribieron nada. Lo que se sabe por Plinio el Viejo, por Filón, por Dion Crisóstomo, Hipólito de Ostia,
Flavio Josefo, por supuesto, y Epifanio de Constancia son los que escriben de los esenios. Hasta aquí les explico quiénes eran los esenios. No puedo ahondar más en la vida de los esenios porque no tuvieron una vida pública que pudiese recogerse algo que hayan hecho, como si lo hicieron los fariseos o los saduceos. No tienen que ver con la muerte de Cristo. Solo tienen una participación en la rebelión de los macabeos. Y después que se acaba la rebelión, hay desavenencia, se retiran al desierto, hacen una vida monástica. Recuerden, eran célibes, decían hay que ser célibe, y el que no quiera ser célibe, pues tiene que casarse, pero hay que ser monógamo. Y en Qumran, que le llaman Damasco, los jóvenes a los 20 años sí tenían que casarse. O sea, tenían como una regla un poco que iba cambiando, pero siempre en la misma norma: celibato o monogamia. Celibato, no había dos: o celibato o monogamia. El poliamor allí no fructificaba. Vivían solos, no tenían dinero, los bienes los repartían entre los pobres y lo que quedaba era para la comunidad. Era una vida de renuncia. Podemos decir que los esenios son la vida contemplativa de la época tardía, de la época del cristianismo antiguo, perdón. Y no del cristianismo antiguo, sino más allá, porque se datan desde el siglo I antes de Cristo. O sea, que ya los esenios van a decantar lo que va a ser una vida monástica. Se tomó incluso a los esenios se supone, para las reglas de la vida monástica. Porque si ustedes oyen todo lo que he dicho en el podcast, se dan cuenta que eso es una vida monástica. Y por ello es que no se puede hablar más ni menos, y otro porque ellos no escribieron nada. Lo sabemos todos de oídas y por los hallazgos arqueológicos que se han hecho. ¿Por qué Cristo no tenía? Porque siempre decimos que Cristo no, los 4 partidos políticos eran contra los que él luchaba, contra los fariseos, los saduceos y los esenios. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué los esenios? ¿Por qué los esenios tenían un tipo ¿por qué el Cristo luchaba contra los esenios? No, Cristo no es que luchara contra los esenios, porque no hay una sola. No hay una sola. Parábola, un solo escrito que diga Cristo dijo esto a un esenio. No. Pero se sabe que no tenía una gran simpatía por los esenios, porque los seguidores de Juan el Bautista sí eran como los esenios. Recuerden que él dice que no hay hombre más grande que Juan el Bautista. Por supuesto, Cristo no odiaba a Juan el Bautista, ni le tenía ni más versión. Pero sin embargo, Cristo no hacía lo mismo, porque decía, de Juan decían que no comía y no bebía. Por tanto, es de los esenios. Sin embargo, del Hijo del Hombre dicen que es borracho y comilón. Cuando le preguntan a Juan el Bautista, se sabe que Juan el Bautista sí hay uno, dice que comía langostas y andaba vestido con piel de camello. Cristo no hace esto, Cristo no come langostas. O sea, langostas, déjenme, yo sé que ustedes saben, tienen mucha preparación, pero no estamos hablando de la langosta de mar, sino aquellos que parecen tipo grillos, que acaban con las siembras, las plagas de langosta. Eso es lo que él comía, insectos, y se vestía con piel de camello. Cristo no comía insectos y se vestía con piel de camello. Por tanto, parece ser que Cristo, ese ascetismo tan marcado, no le daba la importancia. Creía que era mejor, en vez del ayuno, misericordia y no sacrificios. Y por esto es que con los esenios no hay una guerra, pero sí hay una crítica un poco velada y una crítica sana. Porque cuando habla de Juan el Bautista, dice, Juan el Bautista no se ha levantado otro hombre como Juan el Bautista, pero incluso Juan el Bautista, entre los mayores, el menor en el reino de los cielos. O sea, fíjense, ya Cristo lo dice. Por tanto, porque apreciaba los valores de Juan el Bautista, pero podría considerarlos que eran sacrificios y no actos de misericordia, que era lo que él quería. Porque los discípulos de Juan, como le dicen, los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no. Y dice, ¿y por qué van a ayunar mientras está el esposo entre ellos? O sea, es la única frase en la que se ve una velada discrepancia entre Cristo y los cánones de los esenios, que era ese ascetismo total. Cuando dice, los discípulos de este ayunan, pero ¿por qué los tuyos no ayunan? Y dice, porque mientras el esposo está entre ellos tienen que ayunar, y habrá momento para el ayuno. Y esto es lo que hace que Cristo con los esenios no fuera tan frontal como fariseos y saduceos, pero sí tuviera una crítica velada hacia ellos.
Con esto terminamos con los esenios, pasaremos con los celotes. Que Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.